les digo, va a ser una conversación acerca de las alternativas de estudios de posgrado y por qué es importante y esto, pero que sea más como una conversación. Y en este sentido, casi que la presentación en sí misma, eh, casi que no es necesario, pero igual, porque vamos a perder la costumbre. Eh, pantalla 2. La pantalla 2 aquí está. Bueno, entonces, una de las primeras cosas, por qué seguir estudiando? ¿Por qué razón por qué creen ustedes que hoy en día que es importante seguir estudiando? ¿Quién lo ha pensado? ¿Quién está pensando en realidad en seguir estudiando? Bueno, a veces uno lo ve un poco lejano, así como todavía no termino ni mi pregrado y voy a estar pensando en estudiar otra cosa. Pero no sé si hay alguien que ya se lo está planteando. Bueno, yo creo que la mayoría de los que asisten a esta charla ahora en este momento es porque de alguna forma se lo están preguntando. Yo al menos, por ejemplo, desde que antes de entrar a la carrera yo sabía que terminando mi carrera quería seguir estudiando. Quería hacer algún postítulo, algún magíster y si es que se podía llegar, algún doctorado. Pero quería tener mi formación como bien completa. Mm. Perfecto. Ahí tenemos una buena razón y la verdad es que uno no suele planificarlo desde un principio. Bueno, ahí sí, hay gente que lo planifica desde un principio. Por ejemplo, la compañera ahora que nos está conversando, ella lo tiene ya muy claro desde mucho antes. En mi caso yo también lo tenía un poco contemplado cuando empecé a estudiar, el hecho de seguir estudiando. Por diversas razones, a veces porque tenemos algún amigo que siguió estudiando, algún conocido, digamos, que nos lo recomendó, porque tuvimos la experiencia de algún familiar que se fue al extranjero a estudiar y en el fondo ya hemos tenido un poco el ejemplo. Pero también es importante considerar algunas cuestiones. Por ejemplo, nuestra sociedad constantemente está cambiando y nos está exigiendo nuevas competencias. Es decir, lo que nosotros hoy día estudiamos es relevante para nuestro contexto y para nuestro, digamos, el entorno en el que nos estamos desenvolviendo profesional y académicamente, pero el entorno cambia, va a ir cambiando constantemente. Ahora mismo somos testigos de cómo cambió en el ámbito virtual, producto de la pandemia. Nos damos cuenta de cómo la pandemia nos exigió pasarnos a las TIC, cosa que veníamos tratando de hacerlo desde hace mucho tiempo y insistía todo el mundo en que las TIC son importantes y ahora nos damos cuenta que son vitales. Y las demandas del contexto nos exigen que sigamos perfeccionándonos constantemente. Hoy día es el COVID y la teleenseñanza, mañana puede que sea otro desafío. Y este otro desafío nos va a exigir que estemos preparados y seguir desarrollando algunas competencias que se van a adquirir a lo mejor con algunas especializaciones. Un ejemplo bien concreto, ustedes por su formación salen con el título de especialidad en discapacidad intelectual, esa es nuestra mención, yo también tengo la misma mención. Para poder trabajar, por ejemplo, en el sistema escolar en TEL, es decir, en primer ciclo, cuando estemos por lo general en los niveles de educación parvularia y primer ciclo, nos van a requerir tener la especialización en TEL, en trastornos específicos del lenguaje. ¿Por qué? Porque la mayoría, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha ¿Sí? Ah, súper Sí, bien. ya, profe. ya me apareció un letrero aquí que decía que se escuchaba mal, como que mi señal era mala. Pero bueno, les decía que cuando trabajen, si van a entrar a trabajar después en programas de integración escolar y desean trabajar con estudiantes en educación parvularia, en el nivel de educación parvularia y primer ciclo, hasta cuarto básico, les van a pedir que, por ejemplo, tengan la especialización en TEL para poder intervenir, porque de acuerdo al decreto 170, el profesional que evalúe y que intervenga con los estudiantes con TEL, del área de la educación diferencial, debe tener la especialización en TEL. Les van a exigir que tengan, por ejemplo, el postítulo. Ahí ya tenemos una primera necesidad, tener un postítulo en TEL. Por ejemplo, por una necesidad que es de carácter laboral. Siempre el seguir estudiando tiene que responder a un propósito, a un plan. Eso es importante, que nosotros tenemos que trazar un plan y tener claro
qué queremos hacer. Por ejemplo, si mi plan no incluye trabajar en educación parvularia y voy a trabajar en enseñanza media, por ejemplo, yo trabajé muchos años en enseñanza media, no es necesario a lo mejor que yo me especialice en un postítulo de TEL, pero si deseo trabajar en primer ciclo y con alumnos más pequeñitos, sí o sí necesito el postítulo en TEL. Entonces, una de las primeras cosas que yo debería visibilizar es tomar ese postítulo. En definitiva, tiene que cumplir hacia una meta. Bueno, yo igual tomé el postítulo en TEL, tengo la especialización en TEL, a pesar de que trabajaba en media, pero la quería tener, digamos, por si acaso, por si en algún momento necesitaba trabajar con estudiantes más pequeños. Pero siempre tiene que responder a un propósito. Si, por ejemplo, quiero trabajar en escuela especial y sobre todo trabajar con estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial en concreto, como por ejemplo autismo, que hoy en día está muy demandado la especialización también en autismo, también debería pensar en estudiar algo o en especializarme en algún curso o algo que trate acerca del autismo. A lo mejor no un postítulo, porque es difícil encontrar un postítulo en esta área, pero sí algún curso o algo que me pueda orientar hacia allá. Entonces, en definitiva, hacia donde se orienten nuestros intereses tienen que dirigirse también nuestras perspectivas sobre seguir estudiando. Eh, por ejemplo, un magíster y un doctorado responden a un perfil más académico. Por ejemplo, el doctorado está visibilizado sobre todo para hacer investigación y para hacer docencia universitaria y de posgrado. Entonces, quien visibilice, digamos, más adelante que le gustaría trabajar formando profesores o investigando acerca de educación especial o investigando acerca de la educación en general, debería empezar a visibilizar ya, por ejemplo, una trayectoria educativa que vaya hacia el doctorado. Ahora, ¿por qué es importante visibilizarlo desde tan temprano, digamos? Porque lo que nos van a pedir para poder ingresar, por ejemplo, a un programa de doctorado, no se formula o no se forma de un rato para otro, sino que se forma a través de una trayectoria. Desde incluso cuando estábamos estudiando ahora en la universidad. Por ejemplo, si quisiéramos entrar a un doctorado y queremos una beca de doctorado, por ejemplo, nos van a analizar toda nuestra información desde que entramos en la universidad, cómo fueron nuestras calificaciones, si es que tuvimos ayudantía, si es que participamos en proyectos, todo eso va a ir sumando puntos a la hora de poder postular a un magíster o a un doctorado, al doctorado sobre todo, y a las becas. El perfil del magíster ya es más versátil, porque tenemos perfiles de magíster que son más profesionalizantes y perfiles de magíster que son más orientados hacia la investigación. Ahí va a depender mucho del programa que nos interese estudiar y de nuestras metas. Si, por ejemplo, nuestras metas se orientan hacia la investigación, tendríamos que buscar programas que estén orientados hacia la investigación. Y si somos de un perfil más profesionalizante, es decir, de intervenir en la práctica, tenemos que buscar programas de magíster que estén orientados hacia allá. Bueno, aquí en nuestra universidad hay de todo, hay bastantes programas de magíster y bastantes programas de postítulos. Por ejemplo, el postítulo en TEL que les decía antes está aquí en la facultad y la verdad es que es bastante bueno. Yo tuve la oportunidad de trabajar ahora este año y el año pasado en el postítulo y el nivel de formación de ese postítulo es alto, altísimo, es de nivel de magíster. Así que en términos de postítulo, ese postítulo es bastante recomendable, diría yo, para tomar el... Y no lo digo porque sea profe de la UDECONCE, sino que lo digo objetivamente, analizando el programa y habiendo visto, digamos, los módulos y el nivel de formación que tenían las alumnas a las cuales yo hice clase, altamente recomendable ese postítulo de TEL. Pero va a depender mucho de Profe, sus expectativas, de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, coméntenme, ¿qué expectativas tienen ustedes? profe, disculpe. Ujú. Bueno, tenía la mano levantada por unas dudas, pero creo que sí. Ah, sí, eran por que no me quedaron muy claro las diferencias. O sea, para poder optar a un doctorado, por ejemplo, como dice usted, se necesita una trayectoria. ¿Se necesita un postítulo antes de un doctorado o solo se requiere una carrera universitaria de pregrado para poder postular? Y lo otro, profe, me avisan por interno que el chat del taller está desactivado y hay personas que quieren escribir.
Sí, el tema con el chat por Teams es que funciona para los que que están dentro del grupo. Entonces, por ejemplo, esta videollamada se hizo en el grupo de quinto, entonces los de quinto pueden poner en el chat. Pero Vale. interrúmpame, hablen, por favor. Extraño esto de poder hablar con los alumnos. Se extraña. Interactuar por el chat es distinto. No es lo mismo. Así que si pueden, interrúmpanme, pidan la palabra, o no la pidan, interrúmpanme. Vamos, dígame, profe, disculpe, una pregunta. Y así, hablen nomás, no se Ya, preocupen. profe, gracias. Ya, respecto a lo que me decía, eh, la elección, digamos, del doctorado y la trayectoria y eso, insisto, depende mucho de los intereses de ustedes. Por ejemplo, si alguien, y lo voy a poner bien práctico, si alguien de ustedes lo que desea es trabajar en el ámbito profesional, es decir, ejercer, y lo suyo es la práctica, lo suyo es trabajar, digamos, con los estudiantes, buscar metodologías, intervenir, diseñar modelos de intervención, trabajar con las familias, trabajar con los estudiantes, voy a ponerle en silencio esto, en la práctica, en las escuelas, no necesitan un doctorado. No es necesario que hagan un doctorado, porque el perfil de doctorado está orientado hacia otra área. En lo que les puede servir mucho más son los postítulos y los magíster profesionalizantes, porque eso los preparan, digamos, para desafíos de la práctica, los preparan para diseñar estrategias, para intervenir, para adquirir herramientas, para enfrentar las situaciones de la práctica. Todo eso se los dan los postítulos, los cursos, los posgrados, tipo magíster profesionalizante. El doctorado tiene otro perfil, que está más orientado hacia la investigación y hacia la docencia universitaria. Es decir, por ejemplo, hoy en día para hacer clases en la universidad y formar docentes, a todos nos están pidiendo que tengamos el grado de doctorado, el grado de doctor. Hacia allá es como la tendencia, entonces como un requisito, digamos, para poder entrar a trabajar a la universidad. Pero si esa, digamos, no es el foco y no es su expectativa y no es para dónde quieren dirigirse, no es necesario que tomen un doctorado, sino más bien un magíster. Ahora, en los procesos de selección, para ingresar a un magíster o para ingresar a un doctorado, sí consideran la trayectoria. Y dependiendo de la universidad, dependiendo del programa, tienen algunos requisitos, pueden ser más o menos flexibles o de distinta naturaleza. Va a depender mucho del programa y va a depender mucho de la universidad. Me explico. Por ejemplo, hay programas que exigen, por ejemplo, si alguien quiere estudiar en psicología de la educación, un programa, un magíster en psicología, y en concreto le interesa psicología de la educación. Hay programas que exigen de que la persona tenga vínculos hacia el área de la psicología. E incluso revisan la malla de pregrado y se aseguran que esta persona por lo menos haya tenido durante pregrado algunas asignaturas de psicología para poder ser compatible con el programa. Y no es de capricho, sino que es porque el programa tiene un nivel de dificultad en el cual toman como base ya una formación básica en psicología, es decir, una psicología general o una psicología del desarrollo que la toman como base y que el estudiante ya la tiene que traer para poder seguir avanzando en el programa del magíster. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los programas de educación, los de a ver, voy a poner un ejemplo, uno de gestión y liderazgo, algún programa propio de educación, le piden, en este caso al postulante, que pertenezca al área de la educación o un área afín con la educación. Entonces, si llega pues, de no sé, un médico o un ingeniero que desea tomar un magíster en el ámbito de la educación, lo ideal es que tenga una razón de por qué va a sacar o algo que lo vincule al área de educación, porque si no va a quedar un poco perdido en el aire. Por ejemplo, ingenieros que trabajan en el ámbito educativo, por ejemplo, en asuntos de docencia, en gestión y administración educativa, claro, se especializan después en educación y tienen una razón, porque su campo ocupacional es ese. Y tienen experiencia, digamos, en esa área. Bueno, de ahí el por qué. El por qué seguir estudiando va a responder, en resumen, a la necesidad. A la necesidad
que nosotros tengamos de hacerlo, y, digamos, a la trayectoria que queramos lograr. Por eso tenemos que conocer muy bien cuáles son los programas, cuáles son nuestros intereses, nuestras expectativas, tenerlo claro. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve con la disyuntiva esta de que quería estudiar un magíster y no sabía cuál, porque estaba en quinto año, me acuerdo, y me interesaba todo. Lo quería saber todo. Quería tomar uno en psicología de la educación, quería otros de liderazgo, me gustaban también los de neurociencia, me gustaba todo. Entonces, claro, lo primero es decidirme qué quiero hacer, en qué quiero trabajar, en qué me quiero especializar, para qué me va a servir un magíster. A lo mejor lo que necesito es un postítulo. Y así. ¿Alguien tiene algo que comentar respecto a esto? La Carito tenía una pregunta en el chat, profe. Dígame. Dice, ¿la trayectoria solo cuenta en cosas de la UDEC o voluntariados y formación externa servirían? Muy buena pregunta. Cuenta todo. Y esto lo conversábamos el otro día con Irma, creo. Sí, con Irma lo conversábamos. Que cuenta todo. Todo lo que uno hace en la universidad, todo lo que uno hace después en la práctica cuenta y uno tiene que considerarlo. Y esto no es solamente para seguir estudiando, sino que para postular un trabajo, para armar un currículum. A veces hay cosas que uno piensa que no cuentan, como por ejemplo dominio del inglés a nivel eh, intermedio. Uno podría pensar, bueno, si no tengo nivel avanzado, ¿para qué lo voy a poner? Bueno, igual sirve, porque con nivel intermedio, por último, entiendo lo que leo. O por ejemplo, competencias, o no sé, fui guía de scout, voluntaria guía de scout durante muchos años y eso. Resulta que estoy postulando un trabajo y no lo pongo. Y resulta que de ahí me entero que en ese colegio efectivamente tienen grupos de scout de la agrupación en donde los mismos profesores participan dentro de estas agrupaciones de scout y se considera, digamos, como un valor positivo el hecho de que yo haya sido scout durante toda mi vida. Claro, yo no lo puse en el currículum. ¿Y qué pasa? Que si yo tengo dos currículum, por ejemplo, yo soy un sostenedor o un director, y tengo dos currículum en la mano, los dos vienen de la UD uno y el otro de la UD Chile. Y resulta que los dos tienen el mismo promedio de nota. Los dos tienen más o menos las mismas asignaturas. Los dos ingresaron a la carrera más o menos al mismo tiempo y egresaron la misma cantidad de años. Pero resulta que uno fue guía de scout y el otro no. Me quedo con el que fue guía de scout porque a mi colegio le sirve. Porque yo tengo un grupo de scout o qué sé yo. Puede suceder con muchas cosas y a veces con cosas que uno no lo piensa. Y ya hay otras habilidades más blandas que uno siempre tiene que poner sí o sí, que son, por ejemplo, antecedentes como las participaciones en proyectos. Por ejemplo, si yo participé en proyectos durante la universidad, cualquier proyecto, así como por ejemplo el Día de la Diversidad, ya, a lo mejor puede que yo no lo considere muy relevante, pero habla bien de mí, porque habla de mi capacidad de gestión, mi capacidad de organización, mi capacidad de liderazgo, mi compromiso por hacer actividades que, digamos, que no son obligatorias. Entonces, ponerlo en mi currículum siempre va a demostrar, digamos, un plus, un extra. Que ante dos currículums que están iguales, uno que tenga participación de voluntaria, por ejemplo, en intervención con pacientes con Alzheimer, versus otro que no lo hizo, va a pesar más este. Porque habla de que hay una persona mucho más comprometida, mucho más directa, o sea, digo, mucho más diversa en términos de intereses, una persona que tiene capacidad de liderazgo, que tiene, bueno, que tiene compromiso y otra serie de habilidades blandas que son apetecidas en el ámbito profesional y académico. Los voluntariados, las participaciones en proyectos, las ayudantías son tremendamente útiles. Antes de irse, todas las alumnas de quinto que hayan hecho ayudantías, procuren pedir una carta, pedir certificados, pedir un documento que avale, digamos, su participación como ayudante dentro de la universidad, porque eso mismo les puede servir incluso para el ámbito profesional al momento por ejemplo, si yo pongo en mi currículum que fui ayudante de una profe eh, X, y resulta que la profe es muy conocida en el sistema escolar y me preguntan, oye, ¿tú hiciste ayudantías con esta profesora? Sí, sí, yo fui su ayudante. Ay, ¿tienes algo con que comprobarlo? Sí, mire, tengo esta carta que demuestra que yo hice ayudantía.
ya es un plus extra. Lo mismo sucede para el ámbito académico. Las ayudantías son, en términos académicos, por ejemplo, para quienes quieren seguir la trayectoria de un magíster y de un doctorado, una ayudantía es el equivalente a una primera experiencia académica, el equivalente a un primer acercamiento hacia la academia, hacia la universidad en términos de docencia. Entonces, uno tiene que hacer notar esos elementos dentro de su currículum y de las postulaciones y ponerlos siempre y tratar de conseguirse antes de marcharse una carta que lo avale de alguna forma. Eso, respecto a las trayectorias, nos sirve siempre, incluso fuera. Voluntariados y formación externa también nos sirve. Por ejemplo, tomar cursos, incluso cosas, si vieran en el momento mi currículum, yo pongo a todo, así como hasta que manejo estos programas de edición, de diseño gráfico, el InDesign y las ediciones de Adobe o Photoshop, y eso también lo pongo, porque quién sabe, a lo mejor de repente a alguien por un proyecto le interesa, necesita a alguien que sepa utilizar esos programas y que además sea profe, va bien. Así que, invitaciones a ponerlo. Profe, no sé si... tengo una duda como con respecto a los requisitos como generales que se solicitan para la postulación a becas, por ejemplo, para magíster, para diplomado o para un doctorado, por ejemplo. ¿Cuáles son las opciones que hay de becas para eso? No solamente de la Universidad de Concepción, sino como en general. Ya, sí. Mira, para allá vamos. Voy a avanzar hacia allá. Primero, dar un poquito del por qué y esto que estábamos discutiendo recién. Y después nos vamos a centrar un poco en las becas y en los requisitos. Antes contextualicemos un poquillo, pero le tengo ahí tu pregunta. Me la guardo ahí para Profe, responder. Dígame. hay otra pregunta en el chat que al parecer no quedó muy claro respecto a si existe algún orden de grados para poder estudiar. Pregunta la Dani Sangüesa. Bueno, dice ya sea primero el pregrado y luego al tiro el magíster o si es necesario ir paso a paso. No sé si se entiende, dice la Dani. Sí, se entiende perfectamente. Y la respuesta es que depende. Depende de mí, de mi trayectoria, de lo que yo quiera hacer. A ver, si por ejemplo yo quiero sacar un doctorado, porque me quiero desenvolver en el ámbito académico, quiero hacer investigación y eso, nunca sacar un título por sacarlo, eso es una mala inversión, porque son años de inversión y si después no lo voy a ocupar va a quedar ahí guardado. No tiene mucho sentido sacar un grado por sacarlo. Pero si mi trayectoria es, por ejemplo, trabajar en el ámbito académico, en la universidad, haciendo investigación y formando docentes, tengo que sacar un doctorado. Y para sacar el doctorado hay una ruta. Es decir, antes de sacar el doctorado ideal es primero ejercer unos buenos años, unos 5 años por lo menos, trabajar en el contexto escolar, porque si no nos quedamos en la teoría y eso no es bueno. Así que primero siempre ejercer, recomendable sacar especializaciones y postítulos en el área en el que queremos estudiar. Voy a dar un ejemplo práctico. Recuerdo una amiga que le gustaba mucho un magíster y un doctorado en neurociencia. Y resulta que postuló muchas veces al programa, pero no la dejaban dentro, no la consideraban en el proceso de selección, porque ella es profesora de educación diferencial. Y uno pensará, claro, las neurociencias sí se relacionan con educación diferencial, pero resulta que en estos programas de neurociencias por lo general participan médicos, neurocirujanos, neurólogos y otros profesionales del ámbito de la salud, no tanto del área educacional. Entonces, para poder ingresar, ella necesitaba construir un perfil, es decir, un perfil profesional o académico que calzara con ese ámbito. Es decir, pasaba lo mismo que cuando estamos en el área de la educación. Si llega un ingeniero que quiere estudiar educación, claro, tiene que haber un porqué, una trayectoria. En este caso, si quería estudiar neurociencias, primero tomó un par de postítulos, un par de cursos por ahí,
No tenía para qué ser cursos muy, muy extensos, sino que cursos breves, algunas especializaciones en neurociencia, y después, cuando ya perfiló su currículum, digamos, y tenía varias especializaciones en ese sentido, unos cursillos por ahí, ya su currículum tenía más peso en el ámbito de las neurociencias, porque ya se reflejaba un interés y no un capricho, en definitiva. Había ya una trayectoria fijada hacia las neurociencias, entonces ya pudo sacar el magíster. Y después cuando quisiera sacar el doctorado, ya teniendo especializaciones, teniendo magíster en neurociencia, se entiende claramente que la persona pueda entrar a un doctorado en neurociencia. Entonces, la lógica es que yo trabajo primero, tomo algún curso respecto al área en el que quiero sacar el doctorado, saco un magíster y habitualmente uno después del magíster saca el doctorado. Sí que hay alguno que otro doctorado que no te pide magíster. Hay uno que otro doctorado en el cual no es necesario sacar magíster y puede entrar directo al doctorado. Eso aquí en Chile y también algunos en el extranjero. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En Chile o en el extranjero? Y Profe, nuevamente, ujú. es que yo había escuchado que en realidad los doctorados estudian con becas. Entonces, ¿es cierto o en realidad hay algunos que se pueden pagar? No, el doctorado uno lo puede estudiar con beca o pagarlo. Ah, ya, Y mucha gente se lo paga, o también de su lugar de trabajo se los paga. ya. Y también con becas. Con becas es lo ideal, porque, claro, te, Son muy te caros. deja, te deja más libertad. No es solo por el ámbito económico, ojo, ¿ah? Sino también te deja más libertad, porque si te ganas la beca, en el fondo no requieres de trabajar, o puedes trabajar pero mitad de jornada y tener el resto del tiempo disponible para sacar tu magia. En contraste con alguien que no tiene la beca y que necesita trabajar para poder pagarse el doctorado o el magíster, va a estar 44 horas a la semana muy ocupado y probablemente le va a costar rendir al mismo ritmo que sus compañeros de programa, que a lo mejor están a tiempo completo o que tienen la mitad de la jornada disponible para hacer los trabajos. Y claro, esta persona que está trabajando los 7 días, los 5, 7 días de la semana hasta las 6 de la tarde, ¿en qué momento se junta a hacer un trabajo en grupo? ¿En qué momento estudia para el examen? Y así. Por eso lo ideal es con beca o con apoyo del trabajo, donde te den permiso, por ejemplo, la mitad de la jornada y la otra mitad la tienes libre para estudiar y así. Ya. Gracias, profe. Es muy caro. Profe, también preguntan, ¿y cuánto es el de un doctorado? Ya. Sí, eso mismo estaba leyendo aquí. Pregunten si es muy caro, dice Daniela. Depende. Depende de la universidad. Bueno, en realidad todas las preguntas son depende. Depende primero si quiero estudiar aquí en Chile o en el extranjero. En primer lugar. Segundo, si quiero, de hecho son más caros aquí en Chile. La matrícula y todo eso es más caro acá que afuera. Pero también depende de qué universidad. Hay universidades que claro, porque sus programas están acreditados y tienen varios años de acreditación y son de excelencia, son más caros los programas. Hay otras universidades que, claro, no tienen tantos años de acreditación y a veces son un poco más baratas. Y hay otras que, por el contrario, no te exigen nada y que es muy fácil, digamos, sacar el grado y por lo mismo también te cobran caro, porque, porque saben que tienen un plus, en el fondo, que es que puedes sacar el grado de manera no tan exigente como podría ser en otra institución, pero tienen menos años de acreditación, que en el fondo la acreditación del programa es lo que te otorga, digamos, la validación y el prestigio de tu título. Entonces va a depender, hay programas que son un poco más caros, hay otros programas que son un poco más baratos, eh, incluso dentro de una misma universidad también. Pueden sin beca. Conozco mucha gente, de hecho la mayoría de los magíster aquí en Chile, los magíster en Chile se financian de manera autogestionada, cada uno se paga su magíster. Son menos la cantidad de becas
que se dan para magíster y doctorado. Así que no es pagable completamente. Hay que invertir, es una inversión, es carillo, pero se puede pagar. Y si no, para eso están las becas, que es lo que vamos a conversar ahora. Bueno, y en Chile o en el extranjero va a depender nuevamente de lo que quieran. Por ejemplo, a veces hay especializaciones, programas de magíster o máster, como les llaman en el extranjero, que están solo en el extranjero y no en Chile, y no existen aquí en Chile. Por ejemplo, especializaciones por ejemplo, en algún tipo de intervención en particular, por ejemplo, con estudiantes con, por ejemplo, con autismo o con algún tipo de necesidad educativa en especial en concreto, o un máster en psicopedagogía, o un máster muy específico, así como en sociología de la educación en el ámbito de la inmigración y el colonialismo, por decir algo. Y claro, el programa es tan específico que existe solo afuera y además tiene un nivel de calidad y donde hay profesionales, profesores que son de excelencia y que son referentes y que no, claro, te invitan, así como te motivan a irte hacia afuera y estudiar ese programa. Entonces ahí, claro, podría ser en el extranjero. Pero a veces hay especializaciones que por su naturaleza existen en Chile y por el ámbito de ejercicio conviene tomarlas en Chile. Por ejemplo, los programas estos de gestión y liderazgo o los programas bueno, los que tienen que ver con temas directivos o, bueno, va a depender mucho de lo que queramos. Pero todos estos que son profesionalizantes y que se van a aplicar en la práctica y que nos van a servir para ejercer, por ejemplo, un cargo, es mejor tomarlos, diría yo, en Chile, porque están aplicados al contexto y se nos enseñan muchas de las competencias que se van a utilizar en el ámbito de la práctica aquí en Chile. A veces hay algunos que en el extranjero que suenan bien, pero que resulta que están contextualizados en cómo funciona el modelo, no sé, en Canadá, en España. Entonces, claro, te sirve porque te trae una mirada fresca, una mirada que te aporta novedad respecto a cómo se hace aquí en Chile, te aporta esta mirada crítica que te dice, no, a ver, estamos mal, estamos implementando esto al revés, esto no debería funcionar así, debería funcionar como está funcionando Nueva Zelanda, por dar un ejemplo. Pero, claro, de ahí que lo podamos aplicar en Chile es otra cosa. Entonces, por eso hay programas que sirven más tomarlos en Chile y otros programas que sirven más tomarlos en el extranjero. Todos estos que son específicos y que no existen en Chile y que los podría yo aplicar, como por ejemplo estos de intervención y de trabajo con estudiantes con algún tipo de necesidad educativa especial, o en psicopedagogía, o no sé, en el área que sea, los estudios de feminismo, los estudios de género que están muy avanzados en otros países, se pueden tomar en el extranjero y es recomendable tomarlo allá. O cuando hay una eminencia acerca de algún tema y que sabemos que todavía está vivo y que está impartiendo clases y nos gustaría tomar clases con él, al extranjero. Eso respecto a esta pregunta. No sé si alguien tiene una duda. Bueno, y ahora a lo de las becas, propiamente tal. ¿Cómo financiar los estudios? Bueno, la mayoría aquí en Chile lo hace autofinanciado. Es decir, como decíamos delante, Daniela, ¿algún comentario? Vi que dijo profe. Ah, ya, ¿dónde recomienda usted tomar estudios sobre autismo? Depende, como siempre. ¿Para qué? Si lo que quieres es hacer intervención, yo te recomiendo tomar cursos, intervenir. Yo te recomiendo tomar cursos. Cursos, por ejemplo, acerca del método Teach. Buscar un curso por ahí que sea muy específico acerca de una intervención en particular y estudiar eso. Porque, claro, si tomamos un magíster o un máster acerca por ejemplo, de autismo en particular, o de los trastornos generalizados del desarrollo, va a ser algo tan general y que lo que vamos a aplicar acerca de autismo a lo mejor va a ser un módulo del método Teach que nos va a servir. Y podríamos ahorrarnos todo eso y tomar solamente el curso acerca del método Teach que impartió
María Troncoso o no sé quién lo pudo haber impartido en Santiago o en Concepción en algún momento. O en alguna universidad se impartió este curso o este seminario. Han habido, sí, cursos, pero ocasionalmente han habido cursos en los cuales uno puede especializarse en métodos TEACH u otros tipos de métodos, por ejemplo, en el uso de pictogramas, en el uso de sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación. Y ahí uno tiene que estar atento, buscando información sobre estos cursos. También hay postítulos donde tienen módulos acerca de esto. Por ejemplo, en el postítulo de TEL, en el que trabajé yo el año pasado, ese postítulo incluía un módulo que lo hice yo acerca de trastornos de la comunicación. Y dentro de los trastornos de la comunicación vimos algunos aspectos del autismo. También hay otros módulos que incluyen aspectos del autismo. Entonces uno tiene que analizar bien, siempre analizar bien los programas, no quedarse con el nombre. Porque a veces el nombre le queda chico al programa y resulta que el programa en realidad ve mucho más que lo que dice el nombre. Entonces, analizar siempre bien los programas para ver en qué consiste. Y estar buscando cursos, por ejemplo, acerca de este método que estamos hablando ahora, el método TEACH, u otro método acerca de autismo. O cursos de repente acerca de algún tipo de intervención en el ámbito no sé, de los estudiantes, niños con síndrome de Down. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la U, estaba en quinto con ustedes, tomé 2 cursos de lectura en niños con síndrome de Down, que lo dictó uno la María Troncoso, que vino aquí a Chile en ese momento, y el otro lo dictó, no me acuerdo, la Fundación Down 21, no me acuerdo con quiénes eran. Y eran cursos de un par de días. Pero claro, ahí están en mi currículum y lo tengo anotadito y me acuerdo del contenido y no tuve para qué tomar en definitiva un máster o un magíster o un doctorado, sino que esos cursos también son muy útiles y quedan ahí. Em, y eso. Bueno, los postítulos son muy recomendables. Pero es un trabajo de buscar mucho y leerse bien los programas y estar atento a los cursos que se van impartiendo. Ahora, siguiendo con la pregunta, ¿cómo podemos financiar los estudios? Como les decía, la vía principal siempre es financiarlo uno propio, pero cuando ya son estudios más costosos y lo que queremos, por ejemplo, es tener más tiempo libre, pero quiero tener la mitad de la jornada disponible para dedicarme bien a mis estudios de magíster. Una alternativa es, por ejemplo, la beca universidad. Aquí la Universidad de Concepción, para el primer lugar de la promoción, siempre le da una beca de magíster para tomar cualquier magíster. Ujú. Es que la Feña lleva harto rato levantando la mano. Sí, le iba a decir lo mismo. Les dije que hablaran nomás. Habla nomás, Feña, adelante, por favor. Sí, Es que como disculpe. no veo el chat. Sí, no es que no tengo chat, que no sabía cómo. Ya. Es que quería preguntar sobre el postítulo de TEL. Es que, o sea, no sé si después vamos a ver los requisitos o preguntarle ahora mismo. Sí, lo podemos revisar, si quieren. Sí, por favor. Mira, después ya, sumémoslo después, porque después tengo varias pestañas abiertas aquí con las becas y eso. Entonces aquí puedo abrir y lo vamos revisando. em, Ya, lo vamos revisando aquí. ya, súper. Ya, ahí está Bueno, todo esto lo ve la Dirección de Educación Continua, donde hay bastantes programas, digamos, que podemos ir analizando. A ver, me está llamando una colega, dime un segundillo. Sí, sí. Hola. Bien, oye,
Ya, mis disculpas, era un poquito urgente. Sí, entonces la DEC, la Dirección de Educación Continua, es la encargada de gestionar, digamos, el postítulo, este postítulo en TEL. Ahí hay bastante información, lo vamos a revisar después, sí. Vamos a revisar el programita. Y este en particular, yo lo recomiendo bastante porque la habilita a trabajar en primer ciclo. Además, ahora va a estar en modalidad virtual. Ya, siguiendo con el tema del financiamiento, entonces una alternativa es la beca universidad. Y para las que son de cursos más de primero, no sé si hay de primero, de segundo, de los cursos más, los cursos más iniciales, recomendable fijarse mucho en el promedio de nota, porque sí afecta. Por ejemplo, el tema este de la beca. Hay una beca que es Premio Universidad de Concepción para el primer lugar de la promoción y financia estudios de magíster. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando con un compañero, con Damián, teníamos el mismo promedio y sabíamos que teníamos el mismo promedio. Y nos presentamos a final de terminando la carrera con los dos con la misma nota, compartiendo el primer lugar. Y claro, como era una sola beca, tuvieron que cortar la décima a la centésima. Y de la centésima ahí se la llevó mi compañero. Muchas felicitaciones, sacó él su magíster aquí en la U. Así que mucho ojo hoy con el promedio, porque es una vía de financiamiento, el Premio Universidad de Concepción. Lo otro es que también para postular a las becas, y ahora vamos a revisar esto, para postular a las becas se nos exige el promedio de notas. Lo analizan. Por ejemplo, después vamos a revisar en más detalle las becas, pero en CONICYT, las becas Chile, esas becas nos exigen un promedio 5 hacia arriba. Lo que no quiere decir que con tener un 5.1 estamos asegurados, sino que con un 5 empezamos recién a competir con toda la gente que está postulando. Es decir, si yo entré a competir con un 6 y resulta que aparece otro con un 6.1, ya quedé fuera. O con un 6,001, ya quedé fuera y el otro queda dentro. Entonces, el promedio sí importa, el promedio de notas al momento de egresar. Así que ahí pónganle ojo los que están en cursos más inferiores. Porque al momento de postular a becas y eso, sí que tiene importancia. Ahora, no es la única importancia, porque también hay otros criterios que también pesan bastante y que ahora los vamos a ver. ¿Qué becas existen actualmente? Nuevamente, depende. Si queremos estudiar en Chile o en el extranjero. En Chile están las que tienen las propias universidades. Por ejemplo, aquí la Universidad de Concepción tiene el tema de la beca eh, la beca Premio Universidad, el Premio UDEC, actualmente es una beca que tiene la institución. Otras instituciones también tienen sus propios tipos de becas o premiaciones o facilidades, pero va a depender mucho de cada programa y de cada beca. Pero una de las más conocidas en general son las becas CONICYT, las becas de magíster. Voy a mostrar ahora la página, para que la revisemos. Ya, lo primero siempre es, por ejemplo, en el caso de Chile, esta es la página de CONICYT, o bueno, ahora cambió de nombre, ahora es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, pero aún en sus páginas todavía tiene el tema el logo, digamos, de CONICYT en algunas de sus páginas. Y de hecho todavía existe la página como tal, la de CONICYT. Pero aquí no aparecen todos los concursos que están abiertos. Por ejemplo, los programas de capital humano. Capital humano se llama a todos estos programas de becas, programas de capital humano avanzado. Es decir, aquí todos estos fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo se enfocan en formar profesionales, investigadores, como la palabra lo dice, como capital humano. Entonces aquí si lo seleccionamos nos va a marcar todas las becas que existen en este programa. Por ejemplo, bueno, y nos va a marcar las que están abiertas o las que están adjudicadas ya. Adjudicado se le llama cuando las becas ya se cerró y fueron adjudicadas a alguien, se las otorgaron a alguien. En este momento, bueno, las voy a abrir todas. Por ejemplo, aquí hay becas de doctorado en el extranjero,
Hay becas de doctorado en el extranjero para temáticas en específico como la transformación digital, la revolución tecnológica y convocatoria. Esto parte por intereses del gobierno actual. Becas de magíster en el extranjero, convocatoria 2020. Este es un concurso general. Aquí hay una pequeña diferencia. Si nos centramos en las becas para el extranjero, hay becas que están orientadas para todo público, es decir, becas en el extranjero para cualquier profesional, médicos, ingenieros, biólogos, bioquímicos, bueno, de cualquier tipo de carrera. Y otras que son orientados hacia profesionales de la educación, que son, aquí está, becas de magíster en Chile o en el extranjero también hay una, para profesionales de la educación. A ver, podemos postular a cualquiera de las dos. Podemos postular a las becas generales, que no son para profesionales de la educación, es decir, becas de magíster en Chile o becas de magíster en el extranjero en general, o becas de magíster para profesionales de la educación. Cualquiera de las dos alternativas las podemos ganar. Yo, por ejemplo, la primera beca que me gané, la de magíster, era de convocatoria para profesores. Me gané esta beca, la de profesionales de la educación. Supone una ventaja, porque las personas con las que competimos son menos. Es decir, estamos compitiendo solo contra profes y contra una cantidad limitada de profes. O sea, en esa vez competimos, creo que eran como 700 profes que postularon. Pero claro, en la otra beca estás compitiendo contra miles de profesionales que están postulando ese año. Y esos miles de profesionales, algunos son médicos, algunos son bioquímicos, algunos son investigadores del ámbito de la ciencia. Entonces, son de distintos ámbitos. Entonces, es más difícil un poco ganarse la beca en la convocatoria general. ¿Te la puedes Profe, ganar? Sí. una consulta respecto a los cupos para las becas. ¿Cuántos cupos dan? Va variando de año en año. Por ejemplo, el año pasado creo que disminuyeron y este año se suspendieron, de hecho, producto del COVID. Pero en años anteriores han rondado los 300, 400, 350. Va a depender del presupuesto con el que cuente CONICYT para ese año. O la NIT, como se llama ahora. Va a depender de la partida presupuestaria que tenga, en este caso, el área de ciencia y en específico el programa de capital humano. Entonces, dependiendo del presupuesto que le asignan desde el gobierno, esa partida presupuestaria rinde para cierta cantidad de becas. Pero, o sea, hay años que han habido 400, 300, dependiendo también del tipo de convocatoria. Por ejemplo, para las de profesores, hubo un año que hubieron, creo que 140, y así. Eso. Entonces, Profe, ¿hay modalidad online de magíster? ¿financiados con beca? Sí. No. Las becas no financian programas online. Las becas financian solo magíster y programas de doctorado que estén acreditados, eso es importante, en Chile. Los programas en Chile tienen que estar acreditados y no pueden ser en modalidad online. Lo otro es que cuando son programas en el extranjero tienen que pertenecer a universidades que estén bien rankeadas. Después vamos a ver un poco ese tema, el tema del ranking. Bueno, estas son las de profesionales de la educación. Yo recomiendo postular a las dos, intentar por las dos vías. Si no sale por una, sale por la otra. A mí me resultó en esta. No postulé la de magíster a la general porque me habían dicho que era más difícil ganársela, así que postulé directo a la de profes. Ese año me la adjudiqué. Y la de doctorado, esa la postulé a la convocatoria general. Pero claro, la general es más competitiva. Como les digo, es gente de todas las carreras y de todas las universidades. Y están postulando de todo tipo de programas. Entonces, hay programas que están orientados a educación, como otros que están orientados a ciencias de la salud, de la ingeniería, matemáticas, astronomía y así. Es más la competencia. Pero aquí está. Mira, por ejemplo, le vamos a echar una mirada a esta, que es el de Chile, la convocatoria de Chile, primero. Bueno, por ejemplo, esta
inició el 27 de febrero y cerró el 30 de abril. Habitualmente, más o menos, esas son las fechas, las convocatorias, el cierre. Y resulta que los resultados salen, mira, aquí está la bitácora. El resultado, no, todavía ni siquiera están los resultados. Sí, salieron el 18 de junio. ¿Qué les dice esto para empezar? Les dice que si ustedes se inscribieron en un magíster, no estén pensando, digamos, en que si me inscribí en marzo o me inscribí en diciembre, para empezar en marzo, a lo mejor voy a obtener la beca si empiezo a postular aquí en febrero. No, son procesos tremendamente largos, tremendamente engorrosos, que les va a tomar tiempo. Entonces, en el fondo, la beca uno la postula el año anterior a que inicie el programa. Entonces, si yo quiero estudiar el 2021, empiezo este año a tramitar el tema de la beca, a juntar los papeles, a ver qué tengo que enviar y eso. ¿Cuál es el primer paso para postular una beca? No lo vamos a revisar en detalle, pero siempre el primer paso es descargarse la base. Aquí hay un documento que dice documentos descargables. En la base, digamos, ahí está, bases concursables. Uno se descarga el documento. No sé si lo ven. ¿Ven el documento o ven todavía la página? Sí, creo que se Sí, ve. se ve el documento, profe. Ya, vale. Tienen que leerse sí o sí este documento y sabérselo de memoria, porque aquí está todo. Y todos los años cambia las bases. Cambian algunos detalles, algunos requisitos, van variando de año en año. Por ejemplo, acá están los requisitos, lo que queríamos ver para los magíster para profesionales de la educación en Chile. Primero, ser chileno o extranjero con permanencia definitiva, que eso ya la mayoría lo cumplen, todos lo cumplen. Poseer título de profesor o educador conferido por universidades y escuelas normales, institutos profesionales o equivalentes. También lo cumplen. Su título es de la Universidad de Concepción y además es una universidad acreditada y con prestigio. Entonces, ahí no tienen problema con respecto a esto. Asimismo, también podrán postular quienes están legalmente habilitados para ejercer la función docente o están autorizados para desempeñarla de acuerdo a las normas legales vigentes. Esto es como más antiguo. Los que estudiaron en escuelas normales y que tenían homologaciones de títulos pueden ser también postulantes. O bien aquellos que teniendo una carrera distinta a la pedagogía de base, como por ejemplo un sociólogo o un psicólogo, pero que mediante un postítulo o algún programa se habilitaron para poder desempeñar roles docentes, también podrían postular. Encontrarse al momento de la postulación ejerciendo. Este es importantísimo. Y por eso les digo lo de tener primero una pequeña trayectoria, por lo menos unos 5 años, haber trabajado. Como requisito tienen que estar ejerciendo en Chile, en establecimientos de educación subvencionada por el Estado. Es decir, estar trabajando en el sistema educativo, y no en el ámbito privado, sino que en particulares subvencionados o en escuelas municipales o en servicios locales. Todo esto que se Profe, rige por... Ujú. hola. Y Dígame. para eso hay que trabajar un mínimo de años en el colegio, ¿o no? No hay un mínimo. Aquí te dice solamente que al momento de postular tienes que estar trabajando. Solamente Ya. te plantea eso. Ahora, hay una entrelínea aquí que no lo dice y que es verdad. Cuando los jueces o digamos, los evaluadores toman tu currículum y ven que egresaste recién, y que llevas, no sé, un semestre recién trabajando, y tienen a otra persona que tiene un currículum que ya lleva 10 años, 5 años trabajando en el sistema escolar, van a preferir el que ya tiene más experiencia, el que tiene 5 años trabajando, porque tiene además experiencia laboral. Y lo dicen después en las observaciones y en la evaluación, de que ha sido elegido porque su trayectoria profesional es coherente con el programa. Eso es lo principal, y también se los conversaba el otro día a unas alumnas que me preguntaban. Lo principal aquí es que exista una trayectoria, esta trayectoria que les decía adelante, que sea coherente. Es decir, yo estudié educación diferencial. Yo, o sea, ustedes me refiero, trabajan actualmente en una escuela especial, con estudiantes con distintos tipos de necesidades educativas especiales. Tomé especializaciones para trabajar en este tipo de necesidades educativas especiales.
pero resulta que ahora estoy tomando un magíster en, a ver, en macroeconomía e indicadores financieros, no calza, no calza. Entonces no hay una trayectoria definida y al tiro a esa persona la descartan. O bien con esta misma ruta voy a postular ahora, resulta un programa de enseñanza de la ciencia, por ejemplo. Hay un programa de magíster que se especializa sobre todo en enseñanza de las ciencias. Tampoco no calza, porque en el fondo no soy profesor de biología, no trabajo en un liceo científico humanista, no ejerzo, digamos, la pedagogía de las ciencias, sino que trabajo en una escuela especial. Entonces tiene que haber una coherencia en su trayectoria. Lo lógico sería que estudiaran un programa de magíster que esté orientado hacia este ámbito, hacia el ámbito de las necesidades educativas especiales y de la educación especial. Por eso tiene que haber esta coherencia. O bien, por ejemplo, un magíster en liderazgo. Si es que trabajo actualmente como coordinador PIE o coordinadora PIE o como jefe de UTP, claro, ahí se justifica. Trabajo en una escuela especial, tengo un cargo de gestión, necesito un programa de posgrado que esté orientado hacia la gestión y el liderazgo. Entonces, al momento de evaluar esos programas, o sea, esas postulaciones, los evaluadores miran mucho la coherencia en la postulación, en que exista, digamos, esta ruta entre lo que yo trabajo, entre lo que estudio, entre lo que declaro que son mis intereses y en el programa que estoy eligiendo. Tiene que estar todo orientado hacia una misma línea. Profe, y por ejemplo, si yo quisiera ser directora, ¿sí o sí tendría que tener un magíster en liderazgo educativo? Hoy en día no es requisito, pero sí, es altamente recomendable que si quieres seguir estudiando y quieres ser directora de un colegio, te especialices ahí. ¿Por qué? En esa área, ¿por qué en esa área? Porque resulta que cuando haya un concurso público, por ejemplo, en el servicio local, porque buscan directora para un centro, para una escuela, y resulta que llegan dos currículum, y los dos de la misma universidad, los mismos con los dos con grado de magíster, los dos con postítulos, los dos con todo igual, pero resulta que uno tiene un magíster en psicología, no, en sociología de análisis de datos o en sociología de la educación. Y resulta que el tuyo es de gestión y liderazgo, le sirve el de gestión y liderazgo, dejan al tiro inmediatamente esa persona. Entonces, si tu interés es trabajar como directora, o como jefa de UTP o coordinadora, PIE o algo así, un magíster en gestión sería una buena elección. Lo mismo pasaba con el postítulo. Si lo que quería era quieres trabajar en TEL, trabajar con niños más pequeños, el postítulo en TEL. Sí, y así. Ya, ¿en cuál me quedé? Ah, en el de acá arriba. Encontrarse ejerciendo. Tienen que estar ejerciendo. Y tener una trayectoria más o menos que sea coherente con el programa que eligieron. Acreditar excelencia académica. Aquí entramos en terreno más complejo. Haber obtenido promedio de notas de licenciatura o en título profesional o equivalente, es decir, en la licenciatura o en el título de profesor superior a 5, sobre un máximo de 7 o su equivalente en relación a una escala de notas de calificaciones, bueno, de 1 a 7. Los títulos en Chile son así, eso es para los que homologan sus títulos desde el extranjero, el tema de las escalas de notas, pero ustedes tienen que ser una nota de 5 hacia arriba. Que, repito, lo mismo adelante, el hecho de tener 5 no asegura nada, o de tener 5,1 tampoco, porque el tener un promedio 5 simplemente nos abre la puerta para poder postular, para entrar a competir con los demás. Pero claro, hay gente que va a postular con promedio 5,5, 5,6, 7, 6, o sea, perdón, 5,7, 6 y así. Por eso el promedio, pónganle ojo a los que están en cursos más bajos, más de primero y eso. Encontrarse dentro del 30% superior en el ranking de egreso de pregrado respecto a la generación de egreso o titulación. Para conocer la forma de acreditación de este requisito, ver el numeral tanto. Ahí, me fui hacia arriba. Bueno, el numeral. ¿Dónde quedé? Uy, para encontrar ahora los requisitos ya ahí está. Lo del 30% superior, lo del 30% superior, ¿qué quiere decir? De que, por ejemplo, si en mi promoción resulta que
que en mi promoción el promedio máximo fue 6.5 y resulta que yo tuve un 6.2. Me encuentro dentro de este 30%, porque si tomamos a toda mi generación, a mis 30, 40 compañeros y los dividimos, el promedio de notas y calculamos la media, yo me voy a encontrar, si tengo un 6.2, por sobre ese 30%. Ahora, ¿qué pasa si en mi generación el promedio máximo fue un 5.5? Porque resulta que vengo de una pedagogía en matemáticas, y las pedagogías de matemáticas suelen tener promedios un poco más bajos por el nivel de exigencia y todo eso, y la complejidad de algunas de las asignaturas, y resulta que la nota máxima de mi generación fue un 5.5. Y resulta que yo tuve un 5.4. También estoy dentro de ese 30%. Entonces también me permite cumplir ese requisito. Este 30% va a depender del promedio de notas de mi generación. De cuando yo egresé, qué promedio de notas fue el más alto en mi generación y cuál fue más o menos la media, y si yo me encuentro dentro de esa media superior hacia el 30%. Eso se pide con un certificado de ranking de egreso, y se pide en Secretaría Académica. Importante, todos estos papeles sáquenlos con mucha antelación. Por ejemplo, las bases cambian, pero no cambian demasiado. Entonces, si por ejemplo la postulación comienza en febrero la universidad está cerrada. Entonces, por eso ustedes deberían sacar los papeles mucho antes. Empezar a sacarlos en junio, julio, cuando empiece el segundo semestre, empezar a recolectar sus papeles para ya tener todo listo al momento de la postulación. Incluso a veces en la convocatoria anterior, por ejemplo, ya yo no voy a postular este año, pero me descargué igual las bases, las leí, vi qué cosas piden, porque, no sé, estoy visualizando postular en 3 años más. Y resulta que hay varios de los requisitos con los que yo no cumplo. Por ejemplo, no estoy trabajando en el sistema público. Bueno, puedo dejarme estos 2 años para buscar trabajo en el sistema público, y cuando me salga el trabajo en el sistema público, ahí postulo. Puede ser. O no sé, si de repente en la excelencia académica hay cosas que no aparecen aquí, pero si las cuentan, por ejemplo, la participación en proyectos y cosas, perfecto, me dedico unos 2 años a formular algunos proyectos en mi escuela de innovación pedagógica y de vinculación con la comunidad educativa y eso, y después ya los puedo anotar en mi currículum, y mi currículum ahora pesa un poquito más. Profe, respecto a los proyectos, ¿es necesario que los proyectos, no lo escuché bien, por eso pregunto, que estén dentro de proyectos realizados cuando uno está en la carrera, o pueden ser proyectos ya como en la escuela o algo así? Cualquier tipo de proyecto, porque hay proyectos de distinta naturaleza. Hay proyectos, por ejemplo, que son de vinculación con el medio, que se dan aquí en la universidad, por ejemplo, o programas proyectos, perdón, de intervención en escuelas. Hay proyectos de distinta naturaleza que uno los puede desarrollar, por ejemplo, aquí en la universidad mientras es estudiante. Por ejemplo, esto de las artes especiales, que me acuerdo que hubo un proyecto así acá, o proyectos sobre el día de la discapacidad, me acuerdo que había uno así también antes. Y así, hay proyectos de esta naturaleza, o también proyectos de intervención que uno desarrolló cuando estaba en la universidad, donde fuimos, no sé, a intervenir, por ejemplo, con personas de la tercera edad con diagnóstico de demencia senil, y fuimos a hacer intervención cognitiva. O cualquier tipo de proyecto en el que hayamos participado en la universidad cuenta. Pero también en la práctica, cuando seamos profesores y nosotros realizamos habitualmente proyectos, por ejemplo, en conjunto con la comunidad educativa, me articulo a lo mejor un proyecto con la biblioteca del barrio, con algún programa de la municipalidad o del servicio local, o los fondos Explora, esos tienen un tremendo prestigio. Por ejemplo, a veces, no sé, la profesora de ciencia, me puedo juntar con ella y hacer un programa de postular a Fondo Explora, que son también de CONICYT, para descubriendo las ciencias en las escuelas especiales, por ejemplo, para que nuestros alumnos de escuelas especiales puedan experimentar con algunos conceptos científicos, por ejemplo. Y formulé mi proyecto de Explora y ganó y se fue premiado y todo esto. Y ahí tengo un tremendo antecedente que debería ir sí o sí en mi postulación. Y igual pesa. Así que todos los proyectos en realidad uno los debería anotar, porque después en el formulario
aparecen muchas más cosas de los que aparecen acá, porque estos son los requisitos mínimos para poder postular. Pero después te empiezan a preguntar otras cosas. Te preguntan, por ejemplo, si es que has tenido publicaciones. O ideal que cuando tengan su trabajo de título, ahora el de la tesis, pudiesen hacer algunos productos con él, como por ejemplo un artículo. Poder escribir un artículo con su trabajo de titulación, ahí ya tienen una tremenda estrella ganada para cualquier cosa. Si además, después de haber hecho el artículo y haberlo publicado en alguna revista, aunque no sea conocida ni famosa, pero por último está en una revista, lo presento en un seminario. Resulta que hay un congreso de educación especial en Valparaíso, o un congreso de psicología de educación en Valparaíso, y mi trabajo de titulación, yo mando la comunicación y la presento. Y voy allá, presento mi póster o presento una comunicación de 15 minutos. Muy nervioso, pero la presento y me gano mi certificado, mi diploma. Y me vuelvo con mi diploma y lo guardo ahí. Ese me va a servir para todo. Y lo tengo que guardar el resto de mi vida. Porque me va a servir para trabajo, me va a servir para postulaciones a becas, para postulaciones a magíster. Lo mismo con el artículo. Solo tengo que andar mostrando para todos lados. Por eso en estas bases no aparece todo, aparecen algunas cosas. Si bien es suficiente que los postulantes cumplan con las dos condiciones señaladas precedentemente, los postulantes deberán presentar obligatoriamente los documentos señalados en el numeral 59.7 para hacer efectivo el cálculo del puntaje parametrizado del suscrito antecedentes académicos de pregrado. Ah, ya sí. Aquí hay otros antecedentes que eso hay que verlo en el numeral después. Esto es importante, encontrarse en proceso de postulación formal, admitido o tener la calidad de alumno regular. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de postular, puedo estar haciendo paralelamente las postulaciones al magíster, ojalá comunicarme con el director del programa y explicarle mi situación, que estoy postulando una beca de magíster, que probablemente me la van a dar, pero no para este año, entonces yo necesito que me dé un comprobante de que estoy postulando. Pero no en esta convocatoria, sino que en la del año siguiente. Por eso es importante conversar con el director del programa. Mandarle un correo directamente o a la secretaria del programa y explicarle, digamos, que uno va a postular y que necesita que le den anticipadamente una carta que compruebe de que efectivamente estamos postulando. Profe, Uh-huh. ahí me surgió una duda, ¿director del programa de las becas CONICET o qué programa? De magíster, del programa de magíster al que yo quiero postular. Este Ah, requisito habla de que yo cuando postula a la beca tengo que paralelo estar postulando al programa de magíster o bien estar admitido en el programa de magíster. Pero como pasaba lo que les dije de las fechas, que hay un desfase, que las becas se postulan básicamente el año anterior, me tocaría conversar con el director del programa de magíster para pedirle una carta de aceptación, o no de aceptación, sino que algo que compruebe que realmente estoy postulando para poder acreditar esto y entregar este certificado a CONICET. entonces son dos cosas distintas, que eso yo no lo sabía. Como una cosa, claro, una cosa es postular a la beca para pasar a otro programa. No es como que cuando uno postula, por ejemplo, a una beca CONICET, esa beca CONICET te obligue a ir a cierto programa, sino que están por separados. Sí, dos cosas. Primero, es que una cosa es la postulación al magíster, que me acepten en el magíster, y otra cosa es que ese magíster yo lo pueda financiar con beca. Entonces, esta es la postulación a la beca. La beca yo la postulo aparte de la postulación al magíster. Y lo otro es que cuando yo hago la postulación, la estoy haciendo para un programa en específico. O sea, a mí me van a dar la beca porque yo dije que iba a estudiar ese programa. O sea, si yo dije que iba a estudiar un programa en psicología de la educación, por ejemplo, o en gestión y liderazgo, y me dieron la beca para estudiar ese programa de magíster y liderazgo, yo no me puedo cambiar, porque si no me quitan la beca. O en realidad puedo, tengo que elevar una solicitud y un tribunal lo analiza y determinan si es que realmente hay razones para, digamos, justificar el cambio de programa o si realmente el cambio de programa no va a afectar la calidad de tu formación ni la trayectoria, te lo puede permitir, pero en principio no te dejan cambiarte. Si tú postulaste y te dieron la beca para el programa A,
tienes que estudiar el programa A, porque si no te la quitan. Y el hecho de que te ganes la beca tampoco asegura de que te admitan definitivamente en el programa. Imagínate, tú postulaste a la beca en ese momento en el que estabas postulando recién al programa de Magíster. Y resulta que CONICET te dio la beca. Pero después el programa de Magíster te dice que sabes que no quedaste seleccionada porque en realidad la competencia era muy difícil y teníamos solo 10 cupos. Así que no quedaste seleccionado. Te quedas con la beca en la mano. Bueno, ahí puedes postergar y postular de nuevo y bueno, hay alternativas, pero en el fondo son dos procesos distintos. Una cosa es postular al magíster y otra cosa es postular a la beca que te va a financiar el magíster. Eso. ¿Qué más? A ver, había un numeral que queríamos analizar. Esto, los certificados de egreso. Bueno, estos se piden en la Secretaría Académica. Hay unas formas, unos formatos que tienen que... Bueno, la Universidad de Concepción conoce estos formatos, siempre los da. Así que el ranking de egreso y el de pregrado tienen que pedirlo en la Secretaría Académica y se los van a saber elaborar. Esos son los requisitos básicos para la beca de magíster aquí en Chile. Ahora, insisto, la postulación tiene muchos más elementos que analizan. Por ejemplo, cuando yo postulé a la de doctorado me pidieron incluso el puntaje PSU, con el que ingresé a la carrera. Ahora creo que ya no lo están pidiendo, pero en su momento me lo pidieron. Te piden antecedentes si es que has participado en seminarios, si es que has tomado cursos, si es que has tomado postítulos, si es que has tomado magíster, si es que has participado en proyectos, has publicado algún artículo, has presentado en un seminario, has dado charlas, si es que, bueno, te preguntan de todo. Y mientras más cosas tengas y más cosas puedas acreditar, más puntos a favor tienes. Y hay puntajes de repente que están muy así como parejitos. Por ejemplo, no sé, tu puntaje final es un 49.05 y resulta que la línea de corte cortó en 49.06 o 0.4, no sé. Y resulta que alguien te ganó solamente porque tenía un puntito extra porque fue un seminario. Resulta que en el ámbito de los seminarios, asistencia a cursos, congresos y seminarios, esa persona tenía muchos seminarios y había participado en muchos cursos y había a muchos talleres y sacó más puntaje que yo en ese punto y quedé fuera. Así que acreditar todo. Y cada vez que tengan la oportunidad de participar en algo, en un posgrado, o sea, en un curso, en un taller, en un postítulo, en alguna formación, guardar muy bien el certificado y apuntarse en todo. Eso es respecto a la beca de Chile. El resto está en las bases y la invitación siempre es a leer las bases. Tienen que leerlas muy bien. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo puedo ocultar esto? Tengo algo aquí que me está molestando. Y ahí está. Eso respecto a las bases, como les dije, aquí están para descargarlas. Hay otros antecedentes como las resoluciones cuando termina el concurso y eso. Y aquí hay información acerca de la bitácora, por ejemplo, cuándo se publicaron las bases, cuándo terminó el periodo de consulta y cuándo terminaron las postulaciones, cuándo se publicaron los resultados del año anterior, en este caso el 2020, se publicaron ahora en junio. El próximo año tentativamente deberían publicarse en la misma fecha, por eso nos sirve conocer esa fecha. A quién está dirigido y un relato más o menos general. Y aquí está la postulación. Aquí ustedes tienen que crearse un usuario y ir llenando toda la información con mucho tiempo de antelación, con meses de antelación, todo lo que les van pidiendo. La mayoría de las becas o de los postulantes se caen porque le faltaron papeles. La otra vez conversábamos con uno de los encargados de becas de CONICET y nos comentaba eso, porque, no sé, casi un 50% de los postulantes se bajan porque le faltaron papeles o no alcanzaron a cerrar todo porque le faltaron documentos. Entonces, esto hay que partirlo con muchos meses de antelación. Y aquí está, dígame. ¿Y cuántas veces puede postular uno? Las que quiera. Conozco gente muy persistente que se la ganó a la cuarta vez. Así como postuló una, ¿no? Y le sirve no ganársela, y eso era lo que, digamos,
llevó a mi amiga a que se sacara la beca. A que la primera vez que postuló le dieron un feedback muy útil, así como que la carta, digamos, de los evaluadores decía exactamente por qué no la dejaron. Incluso le daban recomendaciones para que se las pudiera ganar en próximos años. Te recomendamos especializarte más en esta área, ya que no es tu área de formación base. Te recomendamos que tomes curso, algún postítulo, cosas así. Pues le decían, te recomendamos que tomes, no sé, o que hagas algún proyecto, participes en alguna iniciativa, trata de vincularte con algún grupo que esté trabajando en este ámbito para tener alguna experiencia de carácter profesional o académica dentro de este ámbito. Y así, postular te sirve como experiencia y para adelantarte, digamos, a lo que sería un nuevo proceso de postulación. En esta misma página, además están las otras becas, por ejemplo, las de doctorado también están aquí. Las de doctorado en Chile y en el extranjero. Los requisitos son básicamente los mismos, pero en el caso del doctorado se fijan mucho más en la trayectoria. Tienes que tener ya una trayectoria orientada hacia ese ámbito, en el ámbito profesional y académico. Además son más exigentes en términos de producción. Por ejemplo, te exigen mucho que tengas producción científica, o algún artículo, participar en proyectos y cosas de ese tipo. Para la de doctorado, para la de magíster no tanto. Y más todavía si es de profesionales de la educación. Hay becas de magíster de profesionales de la educación en Chile y en el extranjero, por si acaso, también hay en el extranjero. Ahí lo que se considera el ranking siempre de la universidad. Miren, ahí les voy a mostrar una página. Este es uno de los rankings, hay varios. El del ARWU, o el ranking de Shanghái, un ranking súper conocido de las universidades a nivel internacional. Entonces, por ejemplo, el 2019, aquí aparecen las mejores universidades, que uno las puede elegir, por ejemplo, en categoría general, cuáles son las mejores, o también por países. Porque a veces pasa que el país de destino no está en los primeros lugares. Los primeros lugares siempre se los pelea Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemania y así. Esos primeros lugares. Pero a veces, no sé, por ejemplo en España. Por ejemplo, España. Spain, está en inglés. España, a nivel nacional, su mejor universidad es la Universidad de Barcelona. Así que algo estratégico sería postular, digamos, a la Universidad de Barcelona. Porque primero es la primera en términos de calidad en España. En segundo lugar, está posicionada dentro de las primeras 200, y esto es bueno, muy bueno, de las mejores 200 universidades del mundo. Está entre el número 150 y 200. En cambio, la Autónoma de Barcelona, la que le sigue, está en el ranking número 200 a 300, y a nivel nacional es la segunda, entre las primeras 5 es la segunda, y así. Después le sigue la Universidad Complutense de Madrid. Entonces siempre una estrategia para ganarse la beca, digamos, sería postular a las primeras 5 universidades del país de destino. Ahí está. A no ser de que hay algunas excepciones. Por ejemplo, hay programas muy buenos dentro de la Autónoma de Madrid que se dictan solamente ahí y que están acreditados, y ya es un fundamento más que suficiente como para obviar el tema del ranking. Y ahí sí uno explica bien por qué ese magíster tiene alta calidad y está muy aprobado y acreditado por todo el mundo y por distintas instituciones, es elegible. Hay otras universidades que son nuevas, por ejemplo la Pompeu Fabra tiene menos de 50 años, y a pesar de tener menos de 50 años, está en el lugar número 300 a 400 del mundo. Eso también es bastante bueno. Estando dentro de las primeras 1000, estamos bien. Nuestra universidad está también en este ranking, la UdeConce. Así que está dentro de las 3 primeras, la UdeConce en este ranking. Las 3 primeras de Chile, obviamente. Si no, solo por esta pierna, por mirar. No, sí, ahí está. Dentro de los 3 primeros, 3 a 4. Quiere decir que está compartido el tercer lugar por esta. Y estas son las únicas 5
universidades que están dentro del ranking internacional. La de Chile, la Católica de Chile, la Andrés Bello, la de Conce y la Federico Santa María. Son las únicas 5 universidades que están en este ranking. Y en el internacional, la mayoría son de Estados Unidos. Claro, entrar en Harvard es difícil. No imposible, pero difícil. Y eso. Bueno, fijarse en el ranking. Además de las becas CONICET, que, insisto, tienen que revisarlas con mucho tiempo y empezar a mirar, por ejemplo, las que estén estudiando a lo mejor lo ven como muy lejano. Dicen, no, voy a revisarlo cuando esté trabajando en el sistema escolar. Pero resulta que ahora es cuando yo me voy construyendo un currículum, mientras estoy en la universidad. Entonces, conocer las bases, mirar esto desde antes, echarle una mirada a las universidades para las que se quieran ir afuera, por ejemplo, al ranking, en el país que me quiera ir. Ya me quiero ir a Brasil, la Universidad de Sao Paulo, me gustaría irme a, no sé, a Canadá, por ejemplo, ahí siempre la Universidad de Toronto está en los primeros lugares. Y así, irlo mirando con tiempo y construirse su trayectoria con mucha antelación, su trayectoria académica y profesional. Lo mismo las que estén en quinto, a punto de salir, porque ahora cuando empiecen a trabajar también pueden ir construyendo un perfil hacia dónde dirigirse para después poder especializarse y estudiar, elegir, por ejemplo, un buen postítulo, elegir un buen magíster, que vaya de acuerdo a lo que van a hacer, a lo que quieren trabajar después, y eso. Revisen muy bien esta página, se los voy a pegar ahí en el chat. Les voy a pegar lo del magíster para educación en Chile. Pero si no todos tienen acceso en el chat, pero bueno. Es la de... Yo se lo comparto a las delegadas, profe. Ya, vale. Genial. Magíster para funcionarios, para profesionales de la educación. Doctorado en Chile. Aquí está la de doctorado en Chile. Y la del extranjero. ¿Dónde está la del extranjero? No está. ¿Dónde está? Esta página está desactualizada. Concursos. Bueno, pero están acá, mira. Capital humano. Doctorado en el extranjero. Aquí está la del doctorado en el extranjero. Creo que el mismo enlace, ¿no? Doctorado en el extranjero. La de magíster en el extranjero para profesionales de la educación. Esas se las quiero dejar pegadas. Mira, esta está buena. Hay una beca magíster en el extranjero para personas en situación de discapacidad. O sea, para que si tienen estudiantes de repente que se quieran motivar, preséntenle esa. Altas prioridades, magíster nacional, funcionarios del sector público. ¿Dónde está la de educación? Aquí está. Magíster en Chile. No, la de educación en el extranjero no sé dónde está. ¿Qué pasó? No está. La de magíster en el extranjero. Magíster en el extranjero para profesionales de la educación. Ahí está. Ay, ¿por qué está la del 2016? Bueno, ahí la tienen que revisar con más calma. Porque aquí no la encuentro. Bueno, puede ser que el gobierno actual no haya financiado programas de magíster para profesionales de la educación en el extranjero. Pero no... En la noticia habían salido que por el tema de la pandemia se iban a suspender como los fondos para postular a posgrado en el extranjero durante este año. Sí, están cancelados, de hecho. Hay varios programas que están cancelados o que están suspendidos. Pero claro, de los años anteriores debería estar como para que conozcan las bases por lo menos. Magíster en extranjero para personas en situación de discapacidad. Bueno, pero ahí la invitación es a revisar la página, porque como ya la conocen, ya la vieron, en concursos pueden encontrar las becas, digamos, para los distintos tipos de programas. Ahora, no son las únicas becas. Le vamos a dar una revisión rápida a otros tipos de programas. Por ejemplo, uno de los más conocidos es Erasmus. Erasmus Mundus
es un programa de becas de la Comisión Europea que financia estudios en Europa, pero no solamente para estudiantes europeos, sino que también tiene una línea de, digamos, de becas que está pensada en estudiantes latinoamericanos, en personas de Latinoamérica que deseen estudiar y especializarse acá o sea, allá en Europa. Para ello hay, bueno, hay dos tipos de beca. A ver, ¿dónde estaba? ¿Qué ven ahí? ¿Ven la página o no? Sí, perfecto. Sí, Ya, perfecto. Hay dos tipos de becas. Hay becas en esta línea de estudios para latinoamericanos. Hay una beca que es para, digamos, estudio en el extranjero. Estas becas de estudio en el extranjero son especializaciones, son para tomar módulos, para tomar postítulos, para tomar cursos más cortos. Es para complementar estudios. Por ejemplo, si yo estoy tomando un magíster, puedo tomar una beca de Erasmus para ir a tomar un módulo o un curso en el marco de otro magíster que sea complementario al que yo estoy tomando acá en Chile. Lo mismo con el doctorado, una estancia, una estadía por un tiempo a, no sé, Alemania, Bélgica, a Francia, por un periodo corto, mientras estoy tomando mi programa aquí en Chile. Y eso lo puedo financiar a través de la Comisión Europea con estos fondos de Erasmus Mundus que nos permiten aquí en Latinoamérica estudiar. Y lo otro son programas de magíster conjuntos. ¿Qué son los magíster conjuntos? La Unión Europea tiene programas de magíster que están como altamente acreditados dentro de la Unión Europea. Entonces son compatibles en cualquier país de la Unión Europea y además están adscritos a la comisión, a esta comisión de la Unión Europea y digamos están adscritos al programa de Erasmus. Entonces yo tengo que ir a la página de Erasmus, buscar mi área de interés, buscar digamos, dentro del catálogo de máster conjunto y ver de todos estos máster, digamos, que están asociados a Erasmus, cuál es el que a mí me interesa. Y analizar muy bien, hay unas guías ahí para conocer, digamos, identificar las universidades, identificar los procesos de postulación, revisar todo el catálogo, identificar muy bien qué es lo que yo el programa, digamos, que quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, aquí en campo de estudio, el de nosotros es Ciencias Sociales. El país donde, digamos, donde está el programa que me interesa analizar, nos vamos a ir, por ejemplo, a ver, ¿dónde vienen los programas? Ya, en Reino Unido. Aquí la escuela de School of... no la... A ver. Ya, bueno, cualquiera. Es que me van a salir quizás qué programa. Bueno, selecciono una universidad donde está el programa que yo quiero buscar, el año, por ejemplo, aquí el del 2018, la cantidad de créditos que tiene el programa. Este es de un año y medio y 2 años, como para tener una referencia. Pongamos el de año y medio. Y eso. Bueno, no, esto lo voy a dejar abierto. Y ahí me va a filtrar. ¿Qué programa hay en ciencias sociales en esa universidad? No había ninguno. Bueno, seleccioné mal. Bueno, pero en fin, aquí yo voy filtrando los programas. Los programas a los cuales yo quiero postular. A ver, me voy a ir a uno más fácil. A ver, el mismo que estudié yo. El de España. Aquí está la Universidad de Barcelona. Y ya. Ahí están todos los programas. Vamos a filtrar un poquito. Ciencias sociales. Ay, no está porque, claro, esto
Bueno, hay que revisar muy bien para ver cuáles son los programas que están disponibles en general dentro de esta página de Erasmus. ¿Por qué? Porque la vía de financiamiento va asociada al programa. Entonces, por ejemplo, ya este que es de trabajo social, el primero que nos apareció aquí. En el fondo, lo que hace este portal es guiarnos a la página del programa, eh, digamos, de magíster, en este caso un magíster en estudios de trabajo social. Uno revisa bien el programa, lo puede descargar, y dentro de esto hay información acerca de las becas. Aquí hay una sección, espérenme. Programa Erasmus. Ya, aquí dentro de la misma página, mira, ese es el valor del programa. Vale 4 millones de euros. Vale bastante. Pero claro, te lo financian en el fondo. Entonces tú te metes a la página del programa y dentro del programa eh, del grado, digamos, aparece una sección siempre de becas. Bueno, aquí está en inglés. Si postulan a una universidad de habla hispana, lo pueden buscar más fácil. Pero también la invitación es a tomar un buen curso de inglés siempre, porque en cualquier tipo de programa de magíster o de doctorado siempre va a ser requisito el inglés. Así que esa es una muy buena inversión. También se lo comentaba también a la estudiante el otro día. Que la primera inversión que uno podría hacer, casi como un regalo para uno mismo, es tomar un buen curso de inglés, porque les va a servir para viajar, para todo. Aquí, mira, siempre cuando vean Fees and Funding, van a aparecer información sobre las becas. Bueno, aquí están, dice cuáles son los tipos de becas que hay. Bueno, hay becas de Erasmus, de la Unión Europea, hay becas de la universidad, bueno, hay distintos tipos de becas aquí. Bueno, y aquí siempre en la página del programa que nosotros elijamos nos va a describir en mayor o menor medida cuáles son los procedimientos de postulación. Entonces ahí tenemos que ir recorriendo la página de Erasmus. Yo conozco gente que se ha ganado la beca. He conocido a tres, cuatro personas que han estudiado con este tipo de beca. Y la verdad es que no son muy conocidas y por eso la persona que, digamos, se da el tiempo de conocerlas y de jugárselas, a mi hermano también, ahora que me acuerdo, sí, a mi hermano le dieron una beca, sin ir muy lejos, le dieron una beca de Erasmus y después por ABC motivo no pudo irse a estudiar, esa vez se la dieron a Italia. Y no es complejo, te la pueden dar. Es cosa de tomar un buen curso de inglés. eh, y postular, digamos, de acuerdo a las bases que aparecen aquí en la página. Las otras alternativas son, por ejemplo, hay una fundación, y hay muchas becas, el Banco Santander tiene, pero voy a remitirme a un ejemplo de fundaciones. Aquí hay una fundación que se llama Fundación Carolina. La Fundación Carolina tiene becas en España. Y, por ejemplo, acá te da información acerca de qué incluyen estas becas. Incluyen ayudas a los estudios, es decir, complementario a la aportación económica que puedas hacer tú, o bien becas completas que te pagan los estudios completos eh, y los gastos, digamos, de matrícula, las mensualidades y todo eso, te lo cubre completo. Estas, por lo general, no cubren estadía, pero se pueden complementar con otro tipo de ayudas al estudio. Entonces, puedes postular a las dos, básicamente. La beca para estudiar y ayudas para poder estudiar. Por ejemplo, para poder arrendar, el tema de los pasajes o cosas así. Por ejemplo, mi hermano lo que había hecho era ganarse un Erasmus y se había ganado una ayuda a los estudios para poder irse afuera. Bueno, al final él no se fue, pero sí otro amigo se fue. Un amigo se fue a una ciudad que se llama Dijon, de donde viene la mostaza, allí en Francia. Y claro, se fue con una beca Erasmus, que le financió el programa, y con la beca de otra fundación se pagó los pasajes, y con la beca de otra fundación se pagó el arriendo y la estadía para poder vivir tranquilamente allá. Bueno, en la página de Fundación Carolina aparece, se la voy a pegar ahí también, en el chat, para que la revisen, insisto, muy importante. Revisar muy bien la página esta,
por ejemplo, en cursos de posgrado, también hay becas de doctorado, pero en posgrado hay distintos tipos de ayuda, y ahí uno tiene que, digamos, hacer como la postulación, y cuando empiezas a hacer la postulación, te describen cuáles son los programas que financian ellos. Por ejemplo, hay programas, bueno, aquí uno tiene que echarle una mirada muy bien a los programas y elegir cuál es el programa que nos interesa. Hay un doctorado en Instituto Europeo, bueno, hay de distintos tipos. Hay que echarle una mirada en realidad a lo que uno quiera. Por ejemplo, este estudio avanzado en educación social. Hay otro en gerontología. Una amiga estaba tomando este máster, que es psicóloga y le gusta digamos, el área de la gerontología y el trabajo con adultos mayores. Mira, hay uno de inclusión social y educativa en política y programas prácticas en la Universidad de Murcia. Bueno, ahí el plazo está cerrado. Y así, tienen que echarle una mirada a los programas que aparecen aquí en la página de Fundación Carolina y ver cuáles son los requisitos y empezar a hacer como las postulaciones. La mayoría de los postulantes se caen por no cumplir con todo el papeleo. Porque les da flojera en el proceso, no terminan de pedir todo, no lo piden con tiempo. Y eso. Por ejemplo, yo las becas, por postular a las becas les dediqué, a la de Magíster le dediqué un año, estuve postulando. Y me fui al año siguiente. No, me la adjudiqué el 2010 y me fui el 2012. No, ¿cómo fue? Postulé el 2010, me dieron los resultados del 2011 y me fui el 2012. Así fue. Sí. Y después, mientras estaba estudiando, el magíster estaba en el 2013, creo, y postulé durante el 2013, durante todo el año, postulé a la de doctorado. Y así. Hay que dedicarle su buen tiempo. Un año, por lo menos. Bueno, y aquí está, en términos de postítulo, por ejemplo, aquí en la DEC también tenemos la página donde aparece, por ejemplo, el postítulo en trastornos específicos del lenguaje, para que revisen en la página de la DEC. Preparación, digamos. Si es que quisiera tomar un magíster en trastornos del lenguaje o un magíster, digamos, en psicopedagogía, que ese magíster era muy bueno, el de psicopedagogía de la Universidad de Barcelona, pueden ir preparándose de antemano y tomar algún postítulo, alguna preparación previa en ese sentido. Y ahí la universidad tiene varias ofertas en términos de postítulos. Aquí hay, por ejemplo, aquí hay uno en discapacidad intelectual. Bueno, ustedes ya tienen la mención, así que no es necesario. Pero el de tele, insisto, es muy, muy recomendable. También hay cursos, hay... Bueno, los requisitos para el TEL, ¿cuáles serían? haber egresado, en primer lugar. Mira, espérame. Deja que lo veamos con... ¿Vale? ¿Qué pasa? Profe, según yo no sale la información ahí porque yo igual me metí el otro día y no sale nada. Lo único que Sí, sale es igual, una ficha de nunca- inscripción. No encuentro nada. No sale solo una ficha de inscripción. No sale el Ya. detalle. Son estos, son lo mismo. Mira, el certificado de título profesional legalizado ante notario, la fotocopia de la cédula de identidad, 2 fotografías de carnet y completar la ficha de inscripción. El destinatario son profesores, porque es el mismo del otro. Profesionales de la educación parvularia, educación básica, educación media, científico-humanista y educación especial o diferencial. También son 700 horas presenciales y 175 de aplicación. Es más o menos la misma estructura. También son 18 meses y eso. Mira, aquí dice que está por confirmar. En el caso del postítulo de TEL, tenemos una ventaja que de antes la supe, es que se nos dio la autorización del ministerio para hacerlo online completamente, dada la contingencia. Así que la próxima edición, la edición del próximo año, va a ser online. Es una tremenda ventaja, la verdad, para los que están trabajando o los que van a estar trabajando. Profe, una pregunta. Si yo quisiera tomar un postítulo en otra universidad,
¿hay algunas becas estatales? Para postítulos, sí. A ver, creo que sí. Hay unas que son para profesores de especialización. Antes el CPIP tenía beca en ese sentido. Para postítulos la verdad es que no me manejo mucho, pero podría averiguarlo. Pero sí yo sé que antes habían muchas becas. Es que igual depende de cada gobierno, de los énfasis. Pero antes había muchas becas que eran de postítulo o de especializaciones, incluso de estancias. Te financiaban estancias, por ejemplo, para que fueras a ver escuelas en Shanghái, escuelas en Hong Kong o escuelas en Canadá y Estados Unidos, a hacer visitas, pasantías. Te financiaban también cursos de especialización y cosas así. Sí hay. Hay que echarle una mirada en la página del CPIP. Profe, entonces el postítulo de Entel está 100% confirmado que se puede realizar de manera online. Sí, está confirmadísimo. Así que ustedes se titulan ahora en diciembre. Sí, empiezan a hacer Sí, sus trámites para conseguir, digamos, su certificado de título y empiecen a hacer las postulaciones de antes. Bueno, la coordinadora es la profesora Lili, así que ahí lo tienen más fácil. claro. Ah, qué bueno que abran esa modalidad. Sí. Profe, ¿y usted sabe cómo seleccionan a los postulantes para el TEL? Para el DETEL, Sí. sé que analizan todos los currículum y ven, digamos, la pertinencia. Por ejemplo, de repente ya si hay que seleccionar después resulta que el cupo está limitado y se llenaron todos los cupos y quedan dos personas y resulta que una, no sé, pues educadora diferencial y la otra es socióloga. Educadora diferencial, prioridad. Una trae antecedentes académicos, así como su certificado de título con honores y la otra no. Ahí ya tenemos otro criterio. La verdad es que no conozco muy bien los criterios de selección, pero sí sé que son hartos cupos en el postítulo en general aquí en TEL. Son como 30, ¿cuánto hay? 35, creo que eran 35 cupos a las que le estábamos haciendo ahora. En Conce y en Los Ángeles hay una edición en Los Ángeles también. Se dicta en Concepción y Los Ángeles. Profe, yo tengo una pregunta, porque a mí me interesa, por ejemplo, el área de la investigación en educación, de los programas de magíster que hay en la facultad. ¿Cuál es como más conveniente? En términos de investigación, depende en realidad. Mira, todas mis preguntas, o sea, mis respuestas son depende de tu interés. Uno siempre tiene que analizar el interés de lo que uno quiere. Porque claro, una cosa es que te interese la investigación, pero la otra es qué te interesa investigar a ti, sobre qué temática. Me explico, porque por ejemplo, yo sé que el de gestión y liderazgo está muy acreditado, está bien posicionado y tiene una amplia trayectoria. Pero claro, si no te gusta esa área de trabajo, tiene que ser un área afín que te interese a ti. A mí me interesan dos áreas que son como de la convivencia educativa y también sobre la formación inicial docente. Como que esas dos áreas como que me llaman la atención. Mira, en este de gestión, creo que el de gestión y liderazgo trabajan esas temáticas. Mira, espérame, te voy a mostrar el tiro la. Aquí está. Económicas, jurídicas, naturales, sociológicas, ciencias sociales. Sobre desarrollo, educación. Mira, hay muchos programas. Está el de convivencia y ciudadanía, Y este además está es un magíster profesional en el ámbito profesional. Mira, aquí está el de convivencia, ciudadanía para instituciones educativas, el magíster de didáctica de las matemáticas,
didáctica para el trabajo metodológico en el aula, magíster en educación. El puntito verde quiere decir que está acreditado. Acreditado por el CPI-10. El magíster en educación física, el magíster en educación médica para ciencias de la salud, magíster en gestión y liderazgo educativo. El otro que te estaba mencionando yo, que también está acreditado y está bien validado. El de informática educacional para la docencia, innovación de enseñanza, aprendizaje y evaluación en el inglés. Estas son varias alternativas y en realidad va a depender de tu interés. Por ejemplo, si lo que te interesa es convivencia y ciudadanía, claro, aquí está este magíster directamente desarrollado, o sea, digo, orientado hacia eso. Aparece aquí las asignaturas que se toman, digamos, el que coordina el programa, las fechas de postulación, que son en cualquier momento puedes postular, y la información de contacto del director. Siempre es bueno conversar con el director antes del programa, como para construirte, yo eso siempre lo recomiendo, conversar con el director del programa para que te dé una idea acerca de cuál es el programa y de cuáles son los requisitos a postular. Entonces, revisar bien también el tema de la asignatura, y está bien armado, porque además te explica paso a paso cuáles son, digamos, el contenido de la asignatura, de qué se va a tratar, más o menos. Si quieres revisarlo con calma, están todas bien, mira, bases neuronales de la exclusión social, bueno, y están todas bien detalladitas. Aparece el cuerpo académico, digamos, que hace clase en el magíster, y eso, ahí contáctate con Gonzalo. Gonzalo, yo creo que te va a responder muy bien respecto a las consultas y eso. Lo podrías tomar incluso al momento de egresar, pues ya con el título en la mano, de inmediato empezar a tomarlo, porque en nuestro ámbito de ejercicio, claro, como nosotros, si quisiera ejercer en este ámbito de la convivencia y la ciudadanía, te sirve desde el momento de ingresar al sistema educativo. Desde el primer momento en que ingresas al sistema educativo te sirve este magíster, entonces lo podrías tomar de inmediato, no tendrías ni que esperar, digamos, llevar más tiempo de ejercicio. Como si yo lo recomendaría en el caso de un doctorado. El doctorado yo recomiendo esperar y trabajar primero y después lanzarse con el programa. Profe, yo me acuerdo que una vez yo estaba como en tercero, creo, y llegó una niña que iba en cuarto, iba a pasar a quinto para postular a una beca, era un magíster, creo que era el de liderazgo educativo, y creo que en ese entonces se podía hacer un magíster estando en quinto, pero no sé si ahora se podrá, porque en ese entonces sí se podía, porque la niña se había ganado la beca y era de la carrera. Sí, fue una discusión que claro que todavía es tema de discusión, porque antes efectivamente sí se podía hacer la continuidad de estudios sin la necesidad de, digamos, de haber terminado todavía y postular, digamos, en el proceso en que está finalizando. Y eso, pero ahora por la naturaleza de los programas, que no me acuerdo cuál era el tema, pero ahí había un pero dentro del programa de formación que no te articulaba ese paso, que antes sí se podía. Pero voy a hacer la consulta, porque no estoy muy seguro, no estoy bien seguro si es que todos los programas lo tienen restringido o solamente algunos de los programas. Lo voy a averiguar. Profe, y lo otro, estábamos preguntando con la chiquilla si lo del ranking es a nivel de campus o a nivel institucional. Institucional. La Universidad de Concepción como institución está rankeada en los primeros 3 lugares a nivel nacional. No, pero profe, me refiero al ranking de notas de nosotros. Si se consideraría a las chicas de Los Ángeles. No. Son por campo. O sea, ustedes compiten entre ustedes como compañeras por los primeros lugares. Ya. Y claro, lo mismo pasa con la beca Premio Universidad, que es al primer lugar de su promoción, le dan una beca para estudiar gratis a algún programa de magíster que la persona quiera. Tremendo regalo. De verdad,
Buen premio. Podrían haberles dado, no sé, una placa, una tontera así, un magíster. Pero solo el magíster en la universidad, no en otra, en el Ah, no, extranjero. sí. En la institución, en la universidad. Sí. Hay otras universidades que te regalan una plaquita, un diploma, y te dan un magíster. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Porque creo que no hay más, pero era más o menos eso lo que queríamos discutir. Otro día podemos, no sé, ver lo del currículum. Por ejemplo, el otro día me decían que le interesaría ver el tema de cómo armar un currículum, de cómo presentarse, digamos, en una entrevista de trabajo, cosas así de ese tipo. Sería bueno. Bueno, yo el currículum les puedo ayudar, pero lo de la entrevista seguro que hay psicólogos laborales y ahí voy a tratar de hacer un contacto o psicólogos organizacionales que les pueden dar algunos tips respecto a esto. Voy a tratar de hacer un contacto por ahí. Alguien que sepa el tema. Sí, profe, sería súper bueno como para que salgamos más preparadas para la vida laboral. Sí, sí, estaría bien. Y esta charla igual estuvo súper buena, así que igual agradecerle por todo, profe, por todo el tiempo que dedicó a esto, por la No, paciencia, por todo. me encanta. Sí, ustedes saben que me encanta conversar con los estudiantes y resolver dudas y dedicarles tiempo. Así que cualquier cosa me avisan, pues si alguien tiene más dudas, quiere ver no sé, por ejemplo, el tema más acerca de las becas del extranjero, o saber un poco más de la experiencia de eso, o alguien que, por ejemplo, siento que habían egresado acá, que no sé, le dé miedo postular afuera. Yo conversaba con amigas también que les daba miedo, así como se ponía muy nerviosa y claro, no, que cómo voy a dejar a mi familia, que cómo voy a irme sola y cómo voy a dejar todo botado acá y un país desconocido y todo eso. No, no es así. La experiencia es bonita, se pasa bien, se vive bien, se conoce mucho, se come bien. Qué Y maravilla. animarse a estudiar afuera, porque de verdad que la mayoría de la gente se queda por la postulación nomás, porque no junta los papeles. Pero es posible y vale mucho la pena. Sobre todo estudiar afuera, después a largo plazo un magíster o un doctorado. Bueno, las dejo, que estén muy bien, cuídense, que tengan un muy Muchas buen fin de gracias. semana. Gracias, profe, que esté muy Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Chao, Chao. profe, gracias. Está bien. Acerca del postítulo, audición y lenguaje. Si está acreditado, lo solicita el valor de hermano. Muchas gracias. Atentamente.